La Rioja es también un feudalismo en el norte Y la argentino. pobreza que hay en Formosa muy grande. Algo muy difícil para todos los vecinos. La falta de agua potable, cloacas y luz eléctrica conforman tan solo la punta del iceberg. Bienvenidos a otro programa de Hablemos de Economía. En esta oportunidad vamos a hablar sobre un tema muy polémico: las tres regiones económicamente más pobres y desesperanzadoras de Argentina. Voy a abordar este top 3 basándome principalmente en datos de exportaciones, como de empleo público, valor agregado bruto y sobre todo de pobreza e indigencia, para intentar averiguar cuáles son las tres regiones más pobres y desesperanzadoras de Argentina, tanto material como económicamente, respecto a la proyección a futuro que se hace en tales regiones. Te invito a que te quedes hasta el final, porque en este video vamos a hablar sobre qué es la coparticipación y cómo afecta a las regiones abordadas. ¿Están preparados? Comencemos. Número 3. La Rioja. Estamos a 20 cuadras de la Casa de Gobierno de La Rioja, ingresando al barrio San Antonio, en donde viven 200 familias con chicos desnutridos y no hay ni agua potable, ni cloacas, ni gas y tampoco asfalto. La provincia más menemista del mundo cuenta con apenas 380.000 habitantes, lo cual representa aproximadamente 0.8% de la población nacional, más o menos. Según datos del INDEC, La Rioja representa apenas el 0.6% del valor agregado bruto nacional. Estas cifras nos hablan de una economía que es pequeña y dependiente de sectores específicos, tales como la producción vitivinícola, olivícola y nogalera, actividades que conforman una estructura productiva con una fuerte base agroindustrial. Pero si bien estas actividades son claves para la economía local, su impacto a nivel nacional no es tan fuerte. La Rioja ocupa tan solo el puesto 23 entre las provincias exportadoras de Argentina, aportando solo el 0.3% de las exportaciones totales del país, lo que es muy poco. Así que a datos de 2023 se puede mencionar que los productos olivícolas son los que lideran las exportaciones de la región, con una cifra que alcanza el 56%, seguidos por el sector frutícola y oleaginoso. Así que estos sectores de alguna forma son la esperanza de La Rioja de escapar de la pobreza en algún momento. En términos de empleo, la provincia del ex técnico de River Plate, Ramón Díaz, enfrenta desafíos muy grandes, ya que La Rioja registra una tasa de desocupación baja del 3.4%, pero al hablar de tal nivel de empleo debemos considerar a la alta informalidad laboral que predomina en la provincia, la cual según estimaciones abarca un 45% de la población activa. Bajo este contexto es el empleo público el cual domina el panorama laboral, con aproximadamente 44.000 empleados a 2023, lo cual ha representado el 2% del total nacional, frente a solo 33.000 puestos registrados en el sector privado, equivalente al 0.5% del total del país. Hay un desbalance notable acá: 44.000 empleados del sector público y 33.000 del sector privado es algo que hace mucho ruido, y por eso también es un factor importante para entender por qué La Rioja entra en este top 3. Así que también, al hablar de la composición del valor agregado bruto provincial, se muestra una fuerte dependencia del sector terciario del 68.9%, seguido del sector secundario de aproximadamente 27%, y con una mínima contribución del sector primario del 4.3% más o menos. Esto indica una economía más orientada al consumo y a los servicios locales, con poca diversificación y desarrollo industrial. Con respecto a los datos de pobreza del INDEC del primer semestre de 2024, se afirma que en La Rioja la pobreza alcanzó el 66% de los habitantes y la indigencia afectó al 15%. Así que con todo lo que fuimos hablando en esta sección, no es una gran sorpresa que La Rioja forme parte de este top, ya que enfrenta retos estructurales que la sitúan como una de las provincias más pobres y desesperanzadoras de Argentina, con miradas a futuro, ya que al considerar que su economía depende mucho de actividades agroindustriales con baja competitividad internacional, sumado a que hay una alta proporción de empleo informal más una alta proporción de empleo público, mientras que se sostienen salarios bajos con respecto al promedio nacional, se puede decir que La Rioja tiene muchas dificultades para experimentar un crecimiento sostenible y experimentar un crecimiento del bienestar de sus habitantes. Así que las esperanzas se achican, se acortan, pero de todas formas se mantienen ahí, ya que hay sectores que tienen mucho potencial. Número 2. Formosa. Luego, como gobernador, va camino de cumplir los 34 años en el poder. No hay otro argentino que se haya mantenido tanto tiempo en el poder de una manera democrática. Formosa ocupa un lugar destacado en este top por dos motivos fundamentales, tales como su limitada participación en la economía nacional y sus preocupantes indicadores de pobreza. Para que se hagan una idea, Formosa se ha caracterizado por ser una provincia con baja densidad poblacional, ya que a pesar de tener mucho territorio
territorio, mucha área de territorio. En la misma podemos decir que hay al menos 6 habitantes por kilómetro cuadrado. Es decir, aproximadamente en Formosa hay 600.000 habitantes en su totalidad. También debemos considerar que Formosa alcanza una desocupación del 1.8% al tercer trimestre de 2023, un valor que es sorprendentemente bajo en comparación con el promedio nacional, el cual esconde una realidad preocupante, es decir, que el empleo privado es muy poco y el mercado laboral depende en gran medida del sector público, similar a lo que sucede en La Rioja. En este contexto, no es sorpresa que al primer trimestre de 2024 la tasa de pobreza haya alcanzado la triste cifra de 67.6% de la población formoseña, mientras que la tasa de indigencia rondó el 20% aproximadamente. Este dato perturbador explica las dificultades de una parte de la población formoseña para acceder a los bienes y servicios básicos, en un contexto donde la provincia cuenta con aproximadamente 28.000 puestos registrados, es decir, apenas el 0.4% del total nacional. En dicho sentido, podemos afirmar que por cada 1.000 habitantes hay aproximadamente 47 empleos privados, muy por debajo del promedio de la región y del país, que ronda la cifra de 143. Es decir, por cada 1.000 habitantes en Formosa hay 47 empleos privados, mientras que por cada 1.000 habitantes en promedio en el país hay 143. Esto es un montonazo. Y al considerar que el 64% del empleo de Formosa está en manos del sector público, podemos decir que estamos ante el porcentaje más alto de toda la Argentina, con aproximadamente 39.000 puestos en el Estado. Por otro lado, la participación de Formosa en las exportaciones nacionales es prácticamente insignificante, con apenas el 0.03% del total a datos de 2023. Dato que no sorprende mucho teniendo en consideración que la provincia cuenta con casi 2.800 empresas registradas, representando solo el 0.5% total del país. La gente no abre empresas en Formosa, le cuesta un montonazo abrir una empresa. Y esto no es sorpresa, porque cuando un formoseño quiere poner un negocio, le ponen un montón de trabas. Si no me creen, preguntémosle a Infobae, ¿qué opina? Este diario nos dice en una nota que está en la descripción de este video, de que en Formosa el registro de propiedades lleva 85 días más que Salta y tiene un costo 1.65% más caro. Por otro lado, al igual de lo que sucedía en el feudalismo por allá en el siglo X, en Formosa no queda otra que rogarle al emperador Infran un puesto en el estado para sobrevivir y poder comer. Para que se haga una idea, entre 2003 y 2015 la presión tributaria aumentó en torno al 96% en Formosa, es decir, estamos ante un infierno para el emprendedor. Pero no nos desviemos del tema, sigamos diciendo que en Formosa el valor agregado bruto per cápita es de aproximadamente 400.000 anuales, uno de los más bajos del país, reflejando la escasa capacidad de Formosa para generar riqueza. Pero no todo es noticia negativa para Formosa, ya que sigue prendida una pequeña luz de esperanza que radica en sus sectores más productivos, que a duras penas en la actualidad permiten a la provincia formoseña ofrecer empleo privado. Estoy hablando de los sectores de ganadería bovina, el sector forestal y en menor medida la producción de arroz, actividades que a pesar de lo mencionado aún alcanzan para sostener un desarrollo económico sólido y para que Formosa escape de la pobreza. Así que cierro esta sección nombrando a tal vez uno de los grandes culpables de la decadencia de la provincia. Estoy hablando del gobernador Gildo Infran, quien desde el 10 de diciembre de 1995 ha sido reelecto de manera consecutiva en 1999, 2003, 2007, 2011, 2015, 2019 y 2023, lo cual lo convierte en la persona que más tiempo continuo ha integrado la fórmula gobernativa de una provincia argentina, es decir, con más de 30 años en el poder. Número 1. Gran Resistencia, Chaco. En el top 1, a pesar de que no estamos hablando de la provincia chaqueña en su conjunto como la más pobre del país, podemos destacar que dentro de esa región se encuentra el aglomerado urbano más pobre de Argentina. Estamos hablando de Gran Resistencia, la provincia de Chaco, donde Gran Resistencia representa el aglomerado urbano conformado por la capital de Chaco, la ciudad de Resistencia y 3 localidades que en cierto sentido giran en torno a ella. Estoy hablando de las ciudades Barranqueras, Fontana y Puerto Vilelas, donde en el primer semestre de 2024 el 76.2% de la población llegó a vivir en condiciones de pobreza, superando ampliamente el promedio nacional, de acuerdo con información del INDEC, mientras que la tasa de indigencia en esta área alcanzó el 38.6% en el mismo periodo, indicando que más de un tercio de la población no puede cubrir sus necesidades alimentarias básicas. En Gran Resistencia viven alrededor de 420.000 personas, mientras que Chaco es hogar de más de 1.100.000 personas, representando el 2.5% de la población nacional, donde dicha densidad poblacional varía muchísimo por departamento, reflejando diferencias en la distribución de habitantes y en las oportunidades económicas de la población chaqueña. Dato muy dispar con respecto al que mencionamos de Gran Resistencia Chaco recién, lo que denota una cierta desigualdad al interior del territorio chaqueño. Así que
que, con respecto al valor agregado bruto de Chaco, se puede decir que en el año 2022 Chaco contribuyó con el 1.6% del total nacional. Al observar la composición de este valor agregado, vemos que un 17% proviene del sector primario, un 14% del sector secundario y un 70% aproximadamente en el sector terciario, lo que evidencia una fuerte dependencia de servicio, comercio y actividades relacionadas. Particularmente desde 2013 hasta 2022, la trayectoria de este valor agregado bruto provincial muestra fluctuaciones, aunque nunca alcanzó los niveles de la media nacional. Esto nos muestra dificultades estructurales que enfrenta esta provincia, que viene de ser gobernada 16 años seguidos por el kirchnerismo, dificultades para generar un crecimiento económico sostenido. A su vez, se destaca que la tasa de desocupación en el tercer trimestre de 2023 fue del 3.5%, mientras que la tasa de empleo alcanzó en torno al 38%. Así que en términos de empleo privado registrado, apenas hubo 81.000 puestos en la provincia, lo que representó un escaso 1.2% del total nacional. Si comparamos esto con el empleo público, encontramos que hay 80.000 puestos, lo que indica una fuerte dependencia de trabajadores de Estado, un común denominador en las regiones más pobres de Argentina. Así que con toda esta información que fuimos comentando, se puede entender que de alguna forma la urgencia de implementar políticas públicas que aumenten la transferencia y orienten la diversificación de la economía chaqueña hacia condiciones positivas para el propio emprendedor chaqueño, y de esta forma se incentiven las inversiones en sectores productivos como la agroindustria, en la que tanto se destaca Argentina, o la innovación tecnológica, que tiene el potencial de transformar esta realidad. Así que, por lo tanto, el puesto número 1 no se lo gana Chaco en sí, sino el corazón de Chaco, que es Gran Resistencia, la cual representa niveles de pobreza muy alarmantes y muy extremos para lo que es Argentina en sí. Así que ahí queda el top conformado. Pasamos a la sección 2. Coparticipación federal. La coparticipación federal se trata de un sistema de fondos que recibe las provincias de la nación de forma automática. La división inicial es de 1988 y lamentablemente no se basa en indicadores muy objetivos que digamos, ya que representó en su momento una simple redistribución que ha buscado reducir desigualdades, pero no está de más decir que ello ha quedado notablemente desactualizado. Para que se hagan una idea, las provincias que más fondos coparticipables per cápita reciben son Tierra del Fuego con 400.000, Catamarca con 388.000, Formosa con 371.000 e incluso La Rioja con 329.000. Es decir, dentro de dichas provincias hay dos que forman parte importante de este top. Provincias que en su conjunto son mega dependientes de la coparticipación para financiar su gasto público, conduciéndolas a una falta de autonomía fiscal, ya que estas provincias no generan ingresos propios suficientes para cubrir sus propias necesidades, ya que, por ejemplo, La Rioja como Formosa reciben transferencias desproporcionadas en relación con su aporte al PIB nacional, lo cual genera tensiones con provincias más productivas como Buenos Aires, Córdoba o Santa Fe, que terminan por financiar a otras regiones como las mencionadas sin resultados sostenibles. Por otro lado, se destaca el desincentivo a la productividad que genera la coparticipación, donde esta alta dependencia que mencionamos puede desalentar el desarrollo de economías locales dinámicas y diversificadas, ya que los ingresos provienen mayoritariamente de transferencias automáticas. A su vez, el esquema actual de coparticipación no siempre tiene en cuenta las necesidades estructurales de las provincias más pobres, ya que aunque reciben mayores recursos en términos per cápita, estos no necesariamente se traducen en desarrollo sostenible, debido a problemas de gestión y prioridades políticas. Además, el sistema de coparticipación está muy desactualizado, ya que se basa en una ley de 1988 que no refleja las transformaciones demográficas, económicas y sociales de las últimas décadas. Pero gran problema de la coparticipación es que los fondos se suelen utilizar para reforzar estructuras de poder político local, en lugar de fomentar el desarrollo económico de la región, ya que estos fondos se instituyen por especialistas que van al bolsillo de gobernadores como Infran, que mantiene con su pueblo relaciones que recuerdan a los favores que hacía el señor feudal por allá en el siglo X. Por lo tanto, podemos decir que la coparticipación, que al buscar equilibrar desigualdades regionales en provincias como La Rioja y Formosa, ha perpetuado una dependencia económica y política tóxica que dificulta su propio desarrollo sostenible. Así que, sin una reforma estructural, estas problemáticas seguirán limitando el potencial de crecimiento y equidad en el país. Final. Con este video, en primer lugar, me quiero disculpar por el morbo que representa hacer un top 3 sobre un tema tan sensible como es la pobreza de Argentina. Pero creo que es necesario hacer un top 3 de alguna forma, porque al consumidor de YouTube
le suele atraer la fatalidad. Esta fatalidad, que es atractiva, se puede convertir en algo positivo, o más bien un recordatorio de la crítica situación de sectores de la sociedad argentinos que suelen quedar muy olvidados. Esto es un pequeño grano de arena para que el argentino clase media o alta sea consciente de lo que pasa en el patio atrás de nuestro país, para que no nos olvidemos de La Rioja, de Gran Resistencia, de Formosa o por ejemplo La Banda en Santiago del Estero, regiones que a pesar de no tener mucho marketing, como otros destinos que promueven organismos como UNICEF, no considero que merezcan ser olvidados, al igual que no merecen ser olvidados los gobernantes que contribuyeron y se lucraron por años de la miseria de su pueblo. Así que te doy muchas gracias por llegar al fin de este video. No olvides suscribirte si no lo hiciste todavía y nos vemos en la próxima para más contenido educativo fatalista. Chao. ¿En qué mundo estamos? Nos tenemos que dar cuenta de esas cosas, porque no se puede vivir así, porque los chicos no se merecen esas cosas, y poder ayudar con cositas mínimas, porque para nosotros es fácil ayudar.